¿Alguna vez te has sentido culpable por no haber recibido el amor que necesitabas de quien, supuestamente, debía brindártelo incondicionalmente? Esa pregunta cala hondo, y duele aún más cuando resuena con una verdad que siempre has tratado de callar. No se trata solo de una emoción incómoda, se trata de una herida invisible que muchos llevan en silencio. La cultura ha edificado una imagen casi sagrada alrededor de la figura materna. Nos han enseñado que una madre siempre ama, que su cariño es automático, eterno y perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando esa imagen se desmorona? ¿Qué pasa cuando lo que debería ser consuelo se convierte en distancia, crítica o control? ¿Sigue siendo amor cuando hiere en lugar de sanar? Si este tema resonó contigo, si alguna parte de ti sintió que por fin alguien puso en palabras lo que llevas dentro, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Aquí vamos a seguir hablando de lo que pocos se atreven a decir, pero muchos necesitan escuchar. Y si este contenido te ayudó de alguna forma, deja tu like. No solo me apoyas a seguir creando, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas. Este espacio es para ti, para sanar, para despertar, para volver a ti. Muchos, al crecer, aprenden a disfrazar su dolor con una sonrisa, a invalidar su historia porque sienten que quejarse sería una traición, una muestra de ingratitud. Se convencen de que están exagerando, que sus emociones no tienen fundamento. Pero silenciar ese sufrimiento no lo elimina, al contrario, lo vuelve más profundo, más silencioso y más difícil de sanar. Por eso es urgente romper no solo el silencio, sino también el mito. El dolor que proviene de una relación materna disfuncional existe, y aunque no empezó contigo, sí puede terminar en ti. Hoy quiero mostrarte cómo comenzar a reconocer esa herida emocional y cómo iniciar, desde lo concreto, un camino hacia tu liberación interior. Y presta atención, porque al final de este video te propondré un desafío que, como lo hizo conmigo, puede marcar un antes y un después en tu vida. Esta herida no es un simple recuerdo doloroso del pasado, es más bien como una cicatriz psíquica que quedó anclada desde la infancia, modelando cómo percibes el amor, el valor personal y tus relaciones. Aparece cuando, por múltiples razones, la figura materna no pudo proveer el afecto, la seguridad o el reconocimiento que todo niño necesita para desarrollarse emocionalmente. En muchos casos, esto no ocurre porque la madre no ame, sino porque también ha sido herida y, sin saberlo, transmite ese vacío a través de sus actos. Existen dos formas principales en las que esta herida se manifiesta, de manera explícita o de forma encubierta. La forma activa de esta herida suele ser más evidente. Se manifiesta a través de experiencias directas como el abandono emocional, la crítica constante, la humillación, la negligencia o incluso formas más graves de maltrato físico o verbal. Estas experiencias dejan huellas visibles, son reconocidas como trauma y, con el tiempo, pueden desencadenar trastornos emocionales si no se procesan adecuadamente. Pero hay otro tipo de herida que es igual de destructiva, aunque más difícil de detectar, la herida sutil. Esta se origina en dinámicas donde el amor está condicionado, como en madres excesivamente críticas, sobreprotectoras o que proyectan en sus hijos sus propias frustraciones, convirtiéndolos en confidentes o en espejos de su identidad no resuelta. Este tipo de afecto disfrazado de cuidado genera una distorsión interna. El niño o la niña aprende que debe actuar de cierta manera para merecer atención. Se transforma en lo que la madre necesita, dejando de ser quien realmente es. Crece con una sensación persistente de no ser suficiente, de no tener derecho a sus propios sentimientos. Autores como Peg Streep en Hijas no queridas o Alice Miller en El drama del niño dotado han estudiado cómo estas experiencias pueden formar patrones de comportamiento que persisten en la adultez, relaciones disfuncionales, baja autoestima, miedo al rechazo, necesidad constante de validación. Carl Jung, desde una mirada arquetípica, aportó una visión profundamente simbólica sobre esta herida. Para él, la madre representa el primer vínculo con el mundo, la base emocional sobre la que se construye toda percepción de seguridad. Cuando esa figura falla, no solo se rompe la relación, se fragmenta la estructura interna del yo. El niño comienza a vivir con una sensación de inestabilidad afectiva, como si el suelo emocional sobre el que camina estuviera lleno de grietas. Aprende a caminar con cuidado, a amar con miedo, a vivir a medias,
temiendo siempre una caída. Comprender esta herida, ponerle nombre y reconocer su impacto, es el primer paso hacia una transformación profunda. No se trata de buscar culpables, sino de asumir el poder de sanar. Porque solo lo que se nombra puede ser transformado. Y cuando por fin te atreves a mirar de frente ese dolor, a dejar de justificarlo o esconderlo, sucede algo poderoso. Dejas de cargar una historia que no te pertenece para empezar a escribir la tuya propia. Comienzas a darte cuenta de que ese dolor que llevas dentro no es algo aislado, no es un simple malestar pasajero. Es como un hilo invisible que se ha entrelazado con cada aspecto de tu vida, tejiendo heridas silenciosas que aún siguen abiertas, aunque nadie más las vea. Esas marcas internas no siempre sangran de forma evidente, pero están ahí, condicionando lo que piensas, sientes y haces. Puedes pasar años sintiendo que algo está roto en ti, que hay una falla interna inexplicable, sin sospechar que esa sensación no surgió de la nada, sino que proviene de un dolor antiguo, profundo y silenciado. Esta herida, cuando no se nombra, cuando no se reconoce, se disfraza. Se esconde detrás de hábitos y comportamientos que terminan pareciendo parte de tu personalidad. Pero en realidad, son defensas, mecanismos de protección que tu mente construyó para poder sobrevivir en un entorno donde el amor era un territorio inestable. Quizás por eso desconfías de todos. Siempre estás esperando el abandono, la traición o la manipulación. Ese miedo constante a ser lastimado, muchas veces, no tiene su origen en una pareja que te rompió el corazón, sino en una infancia donde el amor venía con condiciones, donde no sabías si al día siguiente seguirías siendo querido. Puede que también te cueste confiar en ti. Sientes que tus decisiones necesitan ser aprobadas por otros, que siempre estás en deuda con una perfección imposible. Esa inseguridad paralizante suele germinar en hogares donde el cariño era medido con una vara exigente, madres que criticaban, que comparaban, que solo ofrecían afecto cuando todo era correcto. En esos entornos, equivocarse no era solo fallar, era dejar de ser digno de amor. Y si poner límites te resulta insoportable, si te atrapas diciendo sí cuando querías gritar no, puede que estés repitiendo un patrón invisible. Muchas personas aprendieron desde pequeñas que decir no era egoísta, que ceder era una prueba de amor, que su bienestar no importaba tanto como la paz ajena. Así, aceptan relaciones que las dañan, se silencian, se desdibujan, solo para no sentirse culpables. Es una forma de supervivencia emocional heredada, no una elección libre. La forma en que te ves, cómo hablas de ti, cómo ocupas tu espacio en el mundo, también puede estar marcada por esta herida. La vergüenza por tu cuerpo, por tu voz, por tus opiniones, muchas veces nace de una infancia donde no era seguro mostrarse tal como uno era, donde el cariño estaba condicionado a comportamientos específicos, donde ser tú mismo se sentía como un riesgo constante. El miedo a amar y ser amado, a mostrarse vulnerable, no tiene su raíz en el presente. Es una repetición de un pasado donde el afecto dolía, y la conexión venía acompañada de rechazo o juicio. Y esa sensibilidad profunda que sientes, esa impresión de que todo te afecta más que a los demás, no es debilidad. Es una adaptación. Es tu sistema nervioso hiperentrenado desde muy temprano para detectar cualquier amenaza emocional. Aprendiste a estar en alerta constante porque de pequeño nunca sabías cuándo llegaría el próximo rechazo. Y ese patrón, aunque no seas consciente, se repite. Escoges vínculos parecidos, relaciones que confirman lo que crees merecer. No es coincidencia. Es el inconsciente intentando reparar en el presente aquello que quedó abierto en el pasado. Todas esas manifestaciones, todas esas cicatrices internas, tienen una raíz común, un vacío emocional que comenzó en los primeros años de tu vida. Cuando más necesitabas una mirada que te dijera, aquí estás seguro. Una voz que te transmitiera calma, una presencia que te confirmara que eras digno de amor sin condiciones. La forma en que esa necesidad fue satisfecha, o ignorada, moldeó mucho más que tu infancia, dio forma a tu manera de vivir, de amar, de confiar. Eso es lo que se conoce como patrón de apego. La teoría del apego explica cómo los vínculos que se forman en la infancia con nuestras figuras de cuidado definen, en gran medida, nuestras respuestas emocionales adultas. Y esa figura clave, en la mayoría de los casos, es la madre. Cuando ella es estable emocionalmente, cuando ofrece atención constante, afecto sincero y disponibilidad emocional,
el niño crece sintiendo que puede ser el mismo sin miedo. Se forma un apego seguro, una base emocional sólida. Se aprende que el mundo puede ser confiable, que amar no implica perderse, y que los errores no destruyen el vínculo con quien te quiere. Pero ¿qué ocurre cuando ese amor que debería haber sido refugio se convierte en una fuente de miedo, frialdad o vacío? Es entonces cuando nacen las raíces profundas de los apegos inseguros. No es solo que duela, es que ese dolor se vuelve una forma silenciosa de relacionarse con el mundo. El vínculo materno, cuando carece de consistencia emocional, deja marcas que se filtran en cada lazo afectivo futuro. Y aunque muchas veces no podamos ponerle nombre, sentimos su eco en cada abrazo que tememos, en cada despedida que anticipamos con ansiedad, en cada relación que saboteamos sin entender por qué. El apego ansioso, por ejemplo, suele desarrollarse cuando el amor materno fue impredecible. Cuando la madre a veces era afectuosa y otras veces distante, crítica o ausente emocionalmente. Este vaivén emocional genera en el niño un miedo constante a perder el afecto. Así, en la adultez, esa persona se convierte en alguien que ama con desesperación, que vive en alerta, que se sacrifica una y otra vez solo para no ser abandonado. No se trata de necesidad afectiva, es supervivencia emocional. En contraste, el apego evitativo se origina cuando el niño aprende, de forma silenciosa pero dolorosa, que expresar emociones no sirve para nada. Crecer con una madre fría, rígida o emocionalmente ausente enseña que mostrar vulnerabilidad solo trae más vacío. Entonces, el adulto que emerge de esa historia se convierte en alguien que se cierra, que evita la intimidad, que elige el control por encima de la conexión. Mantiene distancia como si de eso dependiera su equilibrio, como si sentir demasiado fuera un riesgo que no puede permitirse correr. Y cuando estos dos extremos se mezclan, el hambre de amor y el miedo profundo a recibirlo, surge el apego desorganizado. Esto suele ocurrir cuando la figura materna representa, al mismo tiempo, amor y amenaza. En casos de abuso, negligencia emocional o violencia, el niño queda atrapado en una contradicción insoportable, desea acercarse, pero ese acercamiento también le hace daño. Esta confusión marca su adultez con relaciones caóticas, sabotajes emocionales y una profunda inseguridad existencial. El miedo no es solo a los otros, sino a uno mismo. Aunque parezcan distintos, todos estos estilos tienen una raíz común, la forma en que se construyó el vínculo original con la madre. La herida no nace solamente de lo que ocurrió, sino también de lo que nunca llegó a suceder. Del abrazo que faltó, de la mirada que no fue devuelta, de las palabras que se necesitaban y nunca llegaron. De ese silencio prolongado que sembró dudas donde debería haber certezas. Y lo más importante es entender que estos patrones no son cadenas inquebrantables. Son señales. Mapas emocionales que, si se leen con atención, pueden guiarnos hacia la sanación. Reconocer tu patrón de apego no es una condena, es una llave. Es abrir la puerta que te permite comprender por qué ciertos vínculos duelen tanto. ¿Por qué sigues aferrado a relaciones que te hieren? Porque, en el fondo, no solo estás relacionándote con personas, estás relacionándote con la imagen de tu madre que vive dentro de ti. No se trata únicamente de la mujer concreta, con su rostro y sus gestos, sino de la madre simbólica, la que habita tu mente y condiciona tu forma de ver el mundo. Carl Jung, con su mirada profunda del alma humana, habló del arquetipo de la Gran Madre. Una imagen universal alojada en el inconsciente colectivo, que encarna tanto la protección como el peligro. Esta figura tiene dos rostros, el luminoso, asociado al amor incondicional, al abrigo emocional, a la nutrición afectiva, y el oscuro, relacionado con el control, la culpa, la asfixia y el abandono. Cuando la madre real hiere, esa imagen interna tiende a quedar dominada por su lado sombrío. Puedes crecer, independizarte, construir una vida fuera de la casa materna, y aún así, seguir encadenado a esa madre interior que te vigila desde dentro. Esa presencia psíquica no necesita estar físicamente a tu lado para seguir ejerciendo su influencia. Es esa voz interna que te critica, que te exige perfección, que te dice que nunca es suficiente lo que haces, que no puedes equivocarte, que debes agradar para merecer afecto. Esa voz no es tuya. Es una herencia emocional incrustada en tu inconsciente, una grabación antigua que se repite en silencio cada vez que intentas avanzar. Y por eso, el camino de sanación no pasa por cambiar a tu madre real,
ni por buscar su validación tardía. Sanar la herida materna es un proceso interno que comienza con la transformación de esa figura interna. Es tomar el control del diálogo emocional que mantienes contigo mismo. Es reescribir la narrativa de tu infancia desde una conciencia adulta. Es crear una nueva madre interna que no repita los juicios del pasado, sino que te mire con ternura, te abrace con comprensión y te recuerde, cada día, que no tienes que hacer nada para merecer amor. Ese es uno de los hallazgos más poderosos de la psicología profunda, la comprensión de que no es la madre externa la que te encadena, sino la figura que habita en tu inconsciente. Mientras sigas esperando una aprobación que quizás nunca llegue, seguirás girando en círculos, buscando amor donde hubo carencia. Pero el verdadero cambio no ocurre intentando transformar a quien no supo amarte como necesitabas, sino transformando el espacio interno donde esa historia aún se repite. Imagina tu mundo emocional como una casa antigua. Durante años construiste paredes para protegerte, cerraste ventanas por miedo al frío del rechazo, levantaste techos que no dejaban entrar la luz. Sanar es atreverte a reformar esa casa, abrir las ventanas que antes asfixiaban, dejar entrar el aire de la comprensión, reemplazar la exigencia por ternura, el miedo por seguridad, el silencio por una escucha amorosa. Es reconstruir ese refugio emocional desde dentro. Porque ese alejamiento de tu esencia no fue repentino. No te perdiste en un solo día. Fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que fuiste callando partes de ti, escondiendo emociones, adaptándote a lo que se esperaba. Y en ese camino olvidaste cómo era vivir siendo tú. Aprendiste que para ser amado había que complacer, que para ser aceptado había que reprimir. Así nació la máscara. Esa versión tuya que sonríe mientras se desmorona por dentro. Que dice estoy bien con los labios, mientras grita en silencio por dentro. Que se esfuerza por no decepcionar, incluso cuando eso implica traicionarse. Carl Jung llamó a esa construcción la persona, una especie de traje social que todos usamos para interactuar con el mundo. No es falsa, pero sí incompleta. Sirve para proteger, pero no para sanar. El problema no es tener una máscara, sino olvidar que la llevas puesta. Porque en el momento en que te confundes con ella, dejas de habitarte. Y esa máscara, muchas veces, fue moldeada en la infancia, adaptada a las expectativas de una madre que solo parecía amar cuando obedecías, que solo ofrecía cariño cuando ocultabas tu verdad. Te convertiste en el hijo que complace, en la hija que no incomoda, en el adulto que se pierde buscando validación sin saber por qué nunca es suficiente. Y todo aquello que no encajaba en esa versión aceptada, tu tristeza, tu rabia, tu miedo, tus deseos, fue empujado a la sombra. La sombra, como la definió Jung, es el sótano de tu alma. Es ese lugar oscuro donde habita todo lo que rechazaste de ti, no porque fuera malo, sino porque no fue permitido. Pero lo que se reprime no desaparece. Se manifiesta de otras formas, en la ansiedad que no entiendes, en la culpa que no sabes de dónde viene, en el sabotaje que arruina tus logros justo cuando estás a punto de alcanzarlos. Esa sombra habla también a través del complejo materno, un núcleo emocional profundo cargado de memorias, sensaciones y heridas que giran en torno a la figura de tu madre. Cuando ese complejo se activa, no importa cuántos años tengas, te sientes como ese niño pequeño otra vez, buscando aprobación, temiendo ser abandonado, cargando un vacío que nunca se llenó. En esos momentos, no reaccionas desde tu adultez, sino desde esa infancia no resuelta que sigue esperando lo que no recibió. Y mientras vivas bajo el dominio de ese complejo, estarás viviendo hacia afuera, moldeando tus decisiones para no herir, para no perder, para evitar el rechazo. Pero esa forma de vivir es una forma de exilio. Te desconecta de tu verdad, de tu espontaneidad, de tu poder. El camino de regreso a ti comienza cuando te atreves a mirar la máscara que llevas. Cuando reconoces que esa persona no es tu esencia, sino una adaptación. Y que debajo de ella, en lo profundo de tu sombra, está la fuerza que perdiste. La que te pertenece por derecho, la que ha estado esperando en silencio a que decidas volver. Comprender tu complejo materno es abrir los ojos a una verdad silenciosa. Muchas veces no eres tú quien está reaccionando, es tu niño interior herido, atrapado en un pasado que sigue latiendo dentro del presente. Y esta herida no se manifiesta únicamente en tus relaciones con los demás. También vive, sobre todo, en tu relación con el amor mismo.
porque la forma en que amas, y de quien te enamoras, puede no ser una elección consciente, sino la repetición inconsciente de lo que aprendiste de ella. Puedes pensar que eliges libremente a tus parejas, pero en el fondo muchas veces estás eligiendo reencontrarte con la madre que aún habita en tu mundo interno. No para repetir, sino porque anhelas resolver. Pero en ese intento, el pasado se disfraza de presente. Si te está resonando lo que estás leyendo, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir profundizando en temas que pueden ayudarte a sanar y comprender más sobre tu propio proceso. Activa la campanita para no perderte de ningún video nuevo. Tu camino hacia la transformación comienza aquí. Jung decía que todos llevamos una imagen interna de lo masculino o lo femenino que vive en lo profundo del inconsciente. En el hombre, la ánima, una figura simbólica que representa lo femenino interno. En la mujer, el animus, una representación interior del masculino. Estas figuras no son literales, sino símbolos cargados de significado que se moldean en la infancia, especialmente a través del vínculo con el progenitor del género opuesto. Sin embargo, en los casos de herida materna, esa influencia puede desbordar incluso esa estructura arquetípica. Muchos hombres, heridos por un amor materno errático o ausente, desarrollan una ánima herida. Esta imagen interna se convierte en un lente a través del cual miran el amor. Se sienten atraídos por mujeres inaccesibles, frías, emocionalmente volátiles, porque sin saberlo están intentando reconciliarse con el dolor original. Buscan en la pareja lo que les fue negado por su madre: contención, ternura, validación. Pero la relación termina siendo un espejo del vacío. En las mujeres, el ánimus herido puede tomar la forma de una voz interna implacable, crítica, rígida, exigente. Aunque parezca surgir de un padre autoritario, muchas veces esa figura interna fue moldeada por la propia madre. Una madre que, bajo la apariencia de amor, sembró sentencias como tienes que ser fuerte, no dependas de nadie, la perfección es el único camino. Y así, el ánimus se convierte en un dictador interior que empuja al autosabotaje, a la hipervigilancia, a enamorarse de figuras dominantes o emocionalmente indisponibles. Relaciones que repiten la sensación de no ser suficiente. Estas figuras internas no son culpables. Son guardianes simbólicos de heridas no resueltas. Mientras no las veas con claridad, seguirán eligiendo por ti, amando por ti, hiriendo por ti. Porque cuando el amor nace desde la carencia, siempre viene acompañado de dolor. Pero el acto de reconocer esa dinámica es ya una forma de libertad. Es mirar con ojos nuevos y decir, no es amor lo que duele, es la herida con la que amo. Y desde ahí, puedes construir un amor nuevo. Un amor que no busque reparar el pasado, sino habitar el presente. Un amor que no necesita perfección, solo presencia. Que no repite lo que dolió, sino que transforma lo que aún late. Sin embargo, existe una forma de herida aún más compleja. No viene envuelta en abandono ni en gritos. No deja cicatrices visibles, pero se instala como un veneno suave. Es la herida que lleva un lazo dorado y una frase dulce: lo hice todo por ti. Detrás de ese lazo, se esconde la marca de una madre narcisista. No todas las madres narcisistas son escandalosas o crueles. Muchas son queridas socialmente, impecables hacia afuera, cuidadosas en apariencia. Pero en la intimidad del hogar crean un ambiente emocional donde el hijo o hija no existe como ser individual, sino como una extensión de su ego. El amor está presente, sí, pero tiene precio. Se entrega solo a cambio de obediencia, de sacrificio, de sumisión emocional. No hay espacio para la diferencia ni para la sombra del hijo. Solo hay espacio para el reflejo perfecto que alimente su autoestima. Con las hijas, esa madre puede competir, criticar su cuerpo, sabotear sus logros. Con los hijos, puede establecer un vínculo simbólicamente incestuoso, emocionalmente posesivo, excluyente, sofocante. El hijo se convierte en su pareja emocional, en su confidente forzado, en el guardián de su vacío. El chantaje emocional no siempre grita. A veces llega en susurros: después de todo lo que hice por ti, así me pagas. No seas egoísta. Sin mí, no serías nada. Frases que parecen amor, pero cargan culpa. Frases que no buscan cuidar, sino controlar. Y así, el hijo crece con la sensación de que amar es deber,
que cuidar es cargar, que vivir es deber algo que nunca se termina de pagar. El elogio, cuando llega, no es un abrazo incondicional. Viene con fecha de caducidad, con una cláusula escondida, con un mensaje implícito, te amo sí. Esa es la raíz invisible de un amor condicionado. Una dinámica que siembra en el niño la necesidad de merecer amor, de ganárselo, de no fallar jamás. Aprenden desde pequeños que su existencia debe ser útil, que deben ser perfectos, que no pueden brillar más de la cuenta ni desafiar las reglas invisibles del afecto. Como escribió Carl Jung, el mayor daño lo sufre el niño que ha sido usado para satisfacer las necesidades narcisistas de sus padres. Carl Jung escribió que cuando el ego del hijo es poseído por la madre, su self, la verdadera identidad, no puede desarrollarse plenamente. El alma del niño se curva para encajar, se achica para no molestar, se esconde para no ser rechazada. Y así, lo que debería florecer como autenticidad se marchita bajo el peso del deseo ajeno. El hijo crece, pero dentro de sí hay un yo que no nació del alma, sino de la necesidad de agradar. Esta identidad moldeada por la madre se convierte en una prisión silenciosa. La autoestima se erosiona, la autovalía se fragmenta y la voz interior se convierte en un eco de críticas antiguas. No eres suficiente. No deberías sentir eso. No puedes fallar. Y el adulto que emerge de esa historia no sabe quién es cuando deja de complacer. Tiene miedo de ocupar espacio, de incomodar, de existir sin permiso. Jung lo expresó con claridad. Aquello que no enfrentamos en nuestra infancia, lo encontramos más tarde como destino. El niño se adaptó tanto a las expectativas que, al crecer, continúa esa danza invisible en todos los ámbitos de su vida, en el trabajo, en las amistades, en el amor. Se convierte en un espejo de lo que los demás esperan ver, mientras su verdadero rostro permanece escondido detrás de capas de miedo. Pero esta prisión psíquica, aunque profunda, no es irrompible. El primer paso hacia la libertad es dejar de esperar que la madre cambie. Romper con la esperanza infantil de que algún día, el amor llegará en la forma correcta. Y desde ese luto necesario, empezar la verdadera reconstrucción, no desde la herida, sino desde el alma. Forjar un ego saludable, un yo que no nació para complacer, sino para existir. Un yo que no se define por la mirada del otro, sino por su propio pulso interior. Como afirmaba Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y este trabajo interno no es solo un acto de autocuración. Se vuelve urgente y sagrado cuando te das cuenta de que, sin querer, puedes estar repitiendo con tus propios hijos el dolor que nunca lograste sanar. La herida no se queda en ti, es una herencia silenciosa que pasa de generación en generación, como un eco ancestral. Si eres madre o padre, romper este ciclo no es solo una cuestión personal. Es un acto de amor que se extiende hacia el futuro. Porque sanar no es solo tu derecho, es también tu legado. Es tu ofrenda para quienes vienen después de ti. Como dijo Carl Jung, nada tiene una influencia psicológica más fuerte en los hijos que la vida no vivida de los padres. Muchas mujeres que arrastran la herida materna entran en la maternidad con un temor que no siempre pueden nombrar, el de convertirse en aquello que tanto las hirió. Ese miedo, por más doloroso que sea, es ya un signo de lucidez. Porque quien repite sin culpa aún está dormido. Pero quien teme repetir, ya empezó a despertar. Jung escribió, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La verdad es que ninguna madre escapa ilesa de su propia infancia. La mayoría lleva en sí dolores sin elaborar, sueños no vividos, expectativas que no son suyas pero que igual pesan. Algunas proyectan en sus hijos lo que no pudieron ser, lo que les faltó, lo que anhelaron con el alma. Otras se entregan por completo, intentando compensar el vacío que vivieron, y en ese intento también se pierden. Carl Jung observó, aquello que negamos en nosotros mismos, lo encontraremos en nuestro destino. La buena noticia, quizá la más esperanzadora de todas, es que el ciclo se puede romper. Y no se rompe con fórmulas mágicas ni con una maternidad perfecta. Se rompe con presencia. Con ese gesto silencioso pero poderoso de estar disponible para ti misma, de mirar tu mundo interno con honestidad, de detenerte antes de repetir, de elegir con conciencia lo que antes hacías por reflejo. Los hijos no necesitan madres impecables.
Necesitan madres despiertas. Madres que se permitan fallar, que se atrevan a sentir, que se den el permiso de mirar hacia adentro y reconocer, esto no es mío, esto es un eco de lo que viví. Porque una madre presente no es la que nunca se equivoca, sino la que, cuando lo hace, se detiene, se responsabiliza y se transforma. Como expresó Jung, ser normal es el ideal de los que no tienen éxito. Pero ser auténtico es la meta del verdadero desarrollo. El ciclo se rompe cuando te das el amor que nunca recibiste, cuando dejas de exigirte ser invulnerable y empiezas a perdonarte por los errores cometidos antes de saber más. Sanar no es volverse infalible, es humanizarse. Es comprender que criar a un hijo es también un acto de recreación personal, una oportunidad de reescribir la historia desde un lugar más consciente. Ser madre en este contexto es un acto de autorresponsabilidad emocional. Es acoger tu propio dolor para que no desborde en los ojos inocentes de tus hijos. Es darles espacio para ser quienes son, sin proyectar en ellos la identidad que tú tuviste que inventar para sobrevivir. Jung escribió, el niño es educado por lo que el adulto es y no por lo que dice. Y aquí hay algo radicalmente liberador, no tienes que cargar con todo el pasado. Puedes elegir dejar en el suelo los dolores heredados, las culpas que no te pertenecen, los mandatos silenciosos que te moldearon. Puedes mirar tu historia de frente y decir, aquí termina. Empezar donde nadie empezó contigo ya es una forma profunda de sanar. Porque no se trata de cambiar lo que ocurrió, sino de cambiar el peso que esos recuerdos siguen teniendo. Y eso no se logra culpando. Tampoco se logra olvidando. Se logra mirando. Se logra sintiendo. Se logra habitando esa herida con una presencia que nunca estuvo ahí antes. Cuando te atreves a mirar la herida materna, muchas veces lo primero que surge es la rabia. Y está bien. La rabia es una señal de que tus límites fueron cruzados, de que algo en ti está despertando. Es la emoción que viene después de haber justificado, silenciado, racionalizado durante demasiado tiempo. Carl Jung decía, la emoción no hecha consciente se manifiesta luego como destino. Sentir rabia hacia la madre no te convierte en una mala hija ni en un hijo desagradecido. Te convierte en alguien que empezó a reconocerse. Pero es crucial no quedarse atrapado en ella. Si no se elabora, la rabia se convierte en un nuevo tipo de prisión emocional, una dependencia invertida donde sigues girando en torno a ella, ahora desde el resentimiento. Jung hablaba de la necesidad de asumir la responsabilidad por la propia historia. No para cargarse de culpa, sino para liberarse. Entender que tu madre actuó desde sus propias heridas no justifica lo que te dolió, pero te da una opción, repetir o transformar. Esa es la bifurcación del alma. Como él afirmó, no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos ser. La sanación empieza cuando dejas de esperar la disculpa que quizás nunca llegue. Cuando sueltas el anhelo de que ella vea, entienda, repare. Y en lugar de eso, decides darte tú lo que faltó: amor, validación, cuidado, sostén. Un ejercicio profundamente sanador, propuesto por terapeutas, psicólogos y también desde el enfoque de las constelaciones familiares, es escribirle una carta a tu madre. No tiene que leerla. De hecho, no es para ella. Es para ti. Es para tu alma. Jung escribió, el alma necesita imágenes para vivir. Cuando estas imágenes faltan, el alma se empobrece y se enferma. Escribe lo que nunca pudiste decir. Todo. Sin filtros, sin adornos, sin orden. Deja que hable la herida. Que se exprese la rabia, el llanto, el vacío, la nostalgia. Que salga la verdad cruda que llevas cargando desde la infancia. Esa que aprendiste a esconder incluso de ti. Cuando yo lo hice, no sabía por dónde empezar. Me temblaban las manos. Pero a medida que las palabras fluían, comenzaron a emerger recuerdos antiguos, sensaciones olvidadas, emociones que no sabía que aún estaban vivas. Y junto a ellas, patrones. Esos hilos invisibles que han tejido muchas de mis decisiones. Esa carta fue un portal. Me di cuenta de algo tan simple como profundo. Muchas de mis inseguridades, mis formas de relacionarme, incluso mis dificultades económicas, tenían raíces invisibles que se hundían allá, en esa historia que por tanto tiempo quise ignorar. Y solo cuando me permití escribir sin miedo, sin máscaras, sin intentar sonar razonable,
esas raíces comenzaron a revelarse. Como dijo Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Así que si estás leyendo esto, solo te pido una cosa: hazlo. Escribe. Suelta todo, absolutamente todo. Y después, agradece. No por lo que faltó, sino por haber tenido el coraje de mirar. Por haber llegado hasta aquí. Por haberte dado a ti mismo esa voz. Luego, quema esa carta. Sí, enciéndela y deja que el fuego la transforme en cenizas. Haz de ese instante tu propio rito de paso. Un acto simbólico de liberación. Te prometo, desde un lugar real y vivido, que el alivio puede ser inmenso. Yo sentí como algo en mi cuerpo se abría, como si por fin hubiera espacio para respirar. Una parte del peso que me había acompañado durante años simplemente se disolvió. Y aunque el mundo allá afuera no cambió, algo dentro de mí sí lo hizo. Fue un antes y un después. Por eso hoy te lanzo este reto. Haz esa carta. Escríbela con el alma. Y cuando termines, si sientes que puedes, vuelve aquí y cuéntame cómo fue para ti. Porque lo que tú vas a escribir, quizás sin saberlo, puede ayudar a alguien que también está sufriendo en silencio. Tu experiencia puede convertirse en la chispa que otra alma necesita para empezar a sanar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar la cadena invisible que aún te amarra al pasado. Es dejar de luchar con lo que ya fue para finalmente vivir lo que aún puede ser. El dolor no desaparece por completo, es cierto, pero cambia de lugar. Deja de ser prisión y se convierte en historia. Y desde ahí, desde ese nuevo lugar, tú puedes empezar a escribir un nuevo capítulo. Hay otras prácticas también, herramientas que pueden ayudarte a reconstruirte desde adentro, paso a paso, sin prisa, pero con verdad. La escritura terapéutica, por ejemplo, no se limita a esa carta. Puedes también escribirle a tu niño interior. Imagina por un momento que tú, tal como eres hoy, te sientas frente a ese niño que fuiste. Míralo a los ojos. Piensa en todo lo que necesitaba oír y que nadie le dijo. Y entonces, díselo. Dile que fue suficiente. Que nunca fue culpable. Que merecía amor sin condiciones. Léelo en voz alta. Hazlo con ternura. Porque tu inconsciente necesita escuchar una nueva narrativa. Tu historia merece ser recontada con amor. Otra práctica poderosa es la técnica de la silla vacía. Siéntate frente a una silla vacía e imagina que tu madre está allí. Tal vez eso te incomode, pero inténtalo. Dile lo que nunca pudiste decir. Permítete sentir lo que nunca te permitiste. Si quieres, responde también como si fueras ella. Llora si es necesario. Grita si lo necesitas. Guarda silencio si las palabras no alcanzan. El objetivo no es tener un diálogo lógico. Es liberar lo que ha quedado atrapado en tu cuerpo emocional durante años. Es devolver lo que no es tuyo. Es rescatar lo que te pertenece. La meditación con arquetipos también puede ser profundamente transformadora. Visualiza a la madre arquetípica, esa figura interna que cuida, nutre, protege sin juzgar. Esa madre amorosa que tal vez nunca estuvo afuera, pero que puede empezar a construirse dentro de ti. Imagina su abrazo, su voz suave, su mirada sin condiciones. Dale espacio dentro de ti. Recuerda que tu inconsciente no necesita realismo, necesita símbolos. Y los símbolos sanan. Jung decía que el alma habla en imágenes. Y cuando las imágenes cambian, la vida cambia con ellas. Otra herramienta propuesta por Jung es la imaginación activa, dialogar con las partes internas de tu psique como si fueran presencias vivas. Habla con tu niño herido. Escucha a tu madre interior. Responde a la voz crítica que aún te exige. ¿Qué dice esa parte? ¿Qué quieres tú decirle ahora? Estos encuentros internos no son juegos mentales. Son rituales del alma. Son formas de reintegrar fragmentos perdidos, de devolverle unidad a lo que fue roto. Y si llegaste hasta aquí, quizás ya empezaste ese camino. No importa cuán doloroso haya sido el pasado. Hay algo que nadie puede quitarte, la capacidad de transformarlo. Reprogramar el vínculo interno es un acto de renacimiento. Es comenzar, por fin,
a tratarte como merecía ser tratado desde el principio. Con suavidad, con paciencia, con dignidad. Es reconocer que establecer límites, incluso con la propia madre, no es una traición. Es un gesto de amor, por ti y por ella. Porque el límite no es un muro de rechazo, sino un puente hacia el respeto. A veces, el acto más amoroso que puedes ofrecer es el que dice con firmeza, hasta aquí llegas. De aquí en adelante, me cuido yo. Buscar ayuda también es parte de este proceso. La psicoterapia, especialmente aquella que trabaja con símbolos, con imágenes internas, con el inconsciente, como lo propone la psicología junguiana, puede ser un faro. No para que alguien más te salve, sino para que empieces a ver con claridad lo que por tanto tiempo fue sombra. No se trata de culpar. Se trata de mirar. De dejar de evitar. De sostener el propio dolor con las manos de un adulto consciente, amoroso y valiente. No tienes que hacerlo todo de una vez. Tampoco tienes que hacerlo en soledad. Cada paso que das, aunque sea tembloroso, ya empieza a modificar la arquitectura de tu mundo interno. Y ese proceso tiene un nombre, el regreso a ti mismo. Ese volver que no busca perfección, sino presencia. Que no quiere borrar lo vivido, sino integrarlo con compasión. Porque la herida materna, por más profunda que sea, no define tu identidad. Pudo haber marcado tus mapas, pero no dicta tu destino. Carl Jung lo llamó individuación, el movimiento psíquico de retorno al centro. No hacia una versión ideal, ni hacia un ego inflado por logros, sino hacia la totalidad. Individuarse es dejar de vivir como un personaje creado para sobrevivir y comenzar a vivir como un ser humano completo. Es recoger las piezas fragmentadas de tu historia y reunirlas sin vergüenza. Es atreverte a cargar contigo tanto tu sombra como tu luz, tanto la herida como el poder que nació de ella. Es dejar de buscar afuera lo que un día faltó, y empezar, por fin, a generarlo dentro. Porque el niño herido aún vive en ti. Pero hoy, por fin, hay alguien que puede sostenerlo. Ese alguien, eres tú. Este camino no es una línea recta. Habrá días en que sientas que vuelves atrás, que nada cambió. Pero no es cierto. Porque ahora ya sabes. Sabes de dónde viene el dolor. Sabes que puedes elegir distinto. Y eso cambia todo. Individuarte es, muchas veces, tener que soltar una identidad que parecía ser tuya, pero que en realidad fue tejida para encajar, para agradar, para sobrevivir. Es como quitarte una prenda demasiado ajustada, usada durante años, y por primera vez respirar con el pecho abierto. No como alguien que pide permiso para existir, sino como alguien que, al fin, recuerda quién es. Sanar también es eso, reconocer lo que te faltó, pero atreverte a crear lo que jamás te fue dado. Es un acto de rebelión amorosa contra todo lo que te enseñaron a creer sobre ti mismo. Es rescatar el valor de tu voz, de tu deseo, de tu existencia completa. Como dijo Carl Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien uno realmente es. Porque tú no eres lo que hicieron contigo. Eres lo que decides ser a partir de ahora. Y cuando esa decisión nace desde la conciencia, algo profundo cambia. No porque el pasado se borre, sino porque ya no te define. Dejas de ser un eco del dolor. Y te conviertes en autor de tu propia historia. Pasaste años intentando entender por qué no te sentías suficiente. Años adaptándote, explicándote, encogiendo partes de ti para encajar en un molde que nunca fue tuyo. Pero tal vez haya llegado el momento de soltar. Dejar de mendigar amor donde nunca lo hubo. De dejar de justificar tu dolor y empezar a abrazarlo con dignidad. No es fácil. Porque detrás de ese intento hay un niño herido. Un niño que solo quería una mirada, una palabra, un gesto que dijera, tú importas. Ese gesto, quizás, nunca llegue. Pero tú ya no necesitas esperarlo. Hoy, puedes dártelo a ti mismo. Y eso no es egoísmo. Es libertad. Sanar la herida materna no es cortar lazos. Es romper con la ilusión. La ilusión de que algún día el amor perfecto llegará desde afuera. Sanar es darte cuenta de que el presente está en tus manos. Y que desde aquí, puedes construir una historia distinta. Más verdadera. Más tuya.
No estás solo en esto. Hay miles de personas cargando con ese mismo dolor silencioso. Pero tu decisión de mirarlo ya te coloca en un lugar diferente. Un lugar donde sentir no es debilidad. Y elegirte no es traición. Carl Jung escribió una vez: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y quizás ha llegado tu momento de despertar. No esperes que el pasado te reconozca. Reconócete tú. No mendigues el amor que faltó. Entrégatelo. La historia que comenzó con dolor puede convertirse en un regreso hacia ti. Y ese regreso comienza ahora. Si este contenido tocó algo dentro de ti, ya es señal de que el proceso ha comenzado. No tienes que transitarlo solo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos videos donde vamos a seguir explorando, capa por capa, el camino hacia tu sanación emocional. Y si sentiste que este mensaje fue para ti, quiero pedirte algo. Deja aquí abajo la frase "elijo liberarme". Así sabré que llegaste hasta aquí, y más que eso, sabré que estás listo o lista para dar ese paso con conciencia, con amor y con verdad. Nos reencontramos pronto. Y hasta entonces, no dejes de caminar hacia ti.